de la muestra va a implicar ver, según la muestra que sea, si tiene todo y queremos hacer una determinación composicional, va a ser determinar el contenido de proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos, ¿sí? Además, puede ser que se determine también vitaminas y minerales. O algún mineral, vieron que a veces se dice tiene tanto sodio, tiene tanto calcio, no se ponen todos los, los minerales, pero sí se ponen algunos específicos. Pero en general vieron que proteínas y lípidos y carbohidratos siempre lo tienen. Bien. Vamos a las proteínas. ¿Recuerdan que dijimos que las proteínas era complejo de extraer, ¿sí? Porque justamente tienen esta estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que cada vez que hacemos algo, esa estructura cuaternaria seguramente va a desaparecer, ¿sí? Pero tiene otra complejidad las proteínas, y es que, ¿cuál es el elemento principal de las proteínas? O si quieren, ¿cuál es el monómero que las forma? Primero, ¿ese cuál es? ¿Por qué están formadas las proteínas? Están formadas por aminoácidos y el elemento principal distintivo de otros es el nitrógeno. Perfecto. ¿Sí? Pero piensen un poco, en los alimentos, ¿la única fuente de nitrógeno son las proteínas? ¿Qué les parece? ¿Lo pensaron alguna vez? No. No, no son la única fuente de nitrógeno. Y hay métodos que determinan solo el nitrógeno proteico y hay métodos que determinan el nitrógeno también no proteico involucrado dentro del valor. ¿Sí? Entonces, esa es la premisa y lo más importante en la determinación de contenidos de proteínas. Primero, que es complejo por en sí la estructura de la proteína, y segundo, por esto de que hay métodos que no determinan solo el nitrógeno proteico. ¿Sí? Pero bueno, para todo hay solución y para todo hay formas de salvar estas cuestiones, ¿sí? Pero tienen que tener bien presente eso. Acá fíjense que les puse algunos, dependen de la presencia de determinada cadena lateral. Vieron que cada aminoácido hay aminoácidos unidos entre sí formando la proteína. Y vieron los R's que teníamos en cada aminoácido. Dependiendo de qué esté en ese R, o sea, qué aminoácido sea, vieron que teníamos prolina, leucina, todos los aminoácidos, hay métodos que dependen de la presencia de esos aminoácidos, ¿sí? Específicos. Estas van a ser, en realidad, quizá más específicas de determinar solo proteínas, pero como dependen de la presencia de ese aminoácido, también a veces tenemos problemas. Y el otro es el método de Kjeldahl, vieron que es el más conocido, pero el método de Kjeldahl determina el nitrógeno total, no solo el nitrógeno que provengan de los aminoácidos, ¿sí? O las proteínas. ¿Está claro eso? ¿Qué otras fuentes tenemos de nitrógeno que no son proteínas? Puede haber aminoácidos libres también, sueltos, eso los va a determinar Kjeldahl. Péptidos pequeños, ¿vieron cuando se cortan las proteínas y tenemos pedacitos? Ácidos nucleicos, fosfolípidos, aminoazúcares, porfirina, vitaminas, alcaloides, ácido úrico, urea, el ion amonio y amoníaco directamente, ¿en qué lo van a encontrar más comúnmente? Todo lo que son aminas así más chiquitas, sueltas. ¿Se acuerdan en qué alimento? ¿No se acuerdan? En el pescado. Sí. Y a veces hay interferencia con hidratos de carbono y lípidos porque muchas veces están unidos las proteínas a los lípidos o las proteínas a los hidratos de carbono, ¿sí?
Pero todo eso vamos a saberlo antes porque nosotros no tenemos, a menos que tengamos un alimento que no sabemos de qué es, pero siempre algo sabemos de ese alimento, ¿sí? Por eso esto de saber bien cuál es la muestra. Acá les puse un cuadrito de lo que les acabo de decir, ¿no? El nitrógeno total que son. También acuérdense los nitratos, nitritos y nitrilos. ¿En dónde están esos? ¿Dónde lo podemos encontrar, por ejemplo? Y acá les aclaré los que no detecta Kjeldal, porque Kjeldal son la mayoría de aminas, amidas, aminoácidos, derivados, nitratos y nitritos, pero no todo lo que ven que esté con azúcares, ¿sí? ¿En dónde hay nitratos, nitritos? ¿Se acuerdan? En el jamón. Sí, jamón y carne. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿por qué medimos el contenido de las proteínas? No solo lo medimos para ver lo de la composición o la nutrición, lo que hablamos, ¿sí? Para establecerlo en una etiqueta, sino también por el costo como materia prima. Muchas veces la industria lo que necesita es, en realidad, la proteína de ese alimento que compra para hacer otro. O sea que lo que le importa es cuál es el porcentaje de proteína que tiene ese alimento. Entonces hay alimentos que son más caros, aunque sea el mismo, porque tiene más proteína que otro, ¿sí? Porque para el fin que necesita después, por ejemplo, para la elaboración de un queso, es distinto si tiene más o menos proteína la leche de donde viene, ¿sí? Se usan mucho las proteínas, vieron que vienen los complementos, ahora es como el boom, hace unos años, hasta hay negocios que venden solo eso, ¿sí? No sé si pasa ya, chicas, Lía y Camille, en Francia, Sí, venden los complementos de proteínas. sí, sí, sí. Sí, Como las personas que hacen deporte y otros. exacto, eso. Entonces, imagínense la importancia que tiene para hacer un complemento de dónde extraemos esa proteína, ¿sí? Las vacunas en general tienen una determinada cantidad de proteínas y también se utiliza para el estudio de las aguas residuales. O sea que fíjense que no tiene solo lo de las proteínas un uso estrictamente para poner en una etiqueta, ¿sí? Y esto que es muy importante también en la alimentación, elaboramos de proteína que contiene, obvio, una cantidad de alimento, ¿no? Los métodos que se usan comúnmente son los de Buret y Lowry, Kjeldal, medición de absorbancia, fijación de colorantes y turbidimetría, ¿sí? Después ustedes, ahora yo les voy a dar, para que les quede bien, el fundamento, por qué se usa y qué se determina, y después en la práctica es donde hacemos más la parte experimental, ¿sí? Recuerden que nunca tomamos, hay que poner 20 gramos de esto con 5 gramos de aquello, ¿sí? Es más general, ¿sí? Nos importa más el para qué, por qué, cómo lo haces que justo los números, ¿sí? Eso igual creo que Silvina me dijo que ya se los dijo varias veces también. Bien, para que se enfoquen, como es tanto, para que se enfoquen en lo importante. Bien, el método de Buret es con una solución de alcalina de cobre más 2, más una solución en donde está la proteína, ¿sí? ¿Se acuerdan? El cobre más 2 es de color azul, ¿sí? ¿Se lo acuerdan la solución? Y en presencia de enlaces peptídicos, fíjense, lo que necesita es el nitrógeno, ¿sí? El enlace con los electrones, como un, ¿ven lo que se forma? Como un complejo, ¿sí? Y esto cambia de azul a violeta. Y este color, vieron que todo lo que los colores tienen color porque justamente en el visible
es el color que no absorben, ¿sí? El que nos dejan ver. Y ese máximo en la absorción se produce a 540 nanómetros. Entonces se mide la absorbancia a 540 nanómetros. Después se hace con una solución estándar de albúmina. No le puse el grafiquito. ¿Se acuerdan el grafiquito de la solución estándar de absorción en función de la concentración? Se mide la absorción de la muestra y después se extrapola y se saca, se interpola, perdón, y se saca el valor de la concentración. El método Biot, entonces, ¿qué tiene? Tiene el sulfato de cobre, necesita un medio alcalino, que es el medio, que es hidróxido de sodio, y necesita una estabilización, un estabilizante del cobre en la solución alcalina, que es el trato de sodio y potasio, ¿sí? Eso se deja reposar junto con la proteína para que se produzca esta reacción de 15 a 30 minutos a temperatura ambiente y después se mide la absorbancia a 540 nanómetros, siempre con un blanco, ¿sí? Con solo el reactivo. La solución tiene que ser limpia, si no hay que centrifugar. ¿Por qué una solución en la que voy a medir absorbancia tiene que ser límpida? Claro, porque si hay una partícula, en realidad voy a medir una absorbancia mayor o menor si hay partículas en el medio. ¿Qué les parece? No tenían... ¿Qué filmina? ¿Se acuerdan qué número tienen ahí? La filmina en donde estaba lo del... Acá, ya le conté yo. Ustedes tienen el haz de luz que pasa por acá, ¿no? Llega acá. Sí. Sí. Va a pasar por la solución, algo de la solución se absorbe, entonces lo que sale es menor. ¿Eso está claro? Sí. Por eso la intensidad de la luz que pasa es la que me indica la concentración. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si acá tengo una partícula? Por ejemplo, esto que lo estoy poniendo ahí en el mouse. ¿Va a pasar esta misma luz o va a pasar más o menos? Menos, porque encuentra una cosa. Claro, encuentra una partícula, Sí. entonces va a pasar mucho menos. Pero esa cosa, como dice Camille, esa partícula, absorbió luz, Sí. pero ¿es de la muestra o es de la partícula? Es de la partícula. Sí. Entonces la concentración que voy a determinar con esa absorbancia es incorrecta. Va a dar menos. Si eso absorbe, va a dar menos. Si llega a incidir luz, que puede pasar, pero en general absorben las cosas, daría más, ¿sí? En general lo absorben, entonces lo que está pasando acá, ven que esto es un poquito más claro que esto. Esto va a estar todavía muchísimo más claro. Entonces la absorbancia va a ser menor y la concentración me va a dar menor, ¿sí? ¿Qué pasa si acá tengo la cosa esa? Es una burbuja. ¿Va a estar bien o va a estar mal? Reflejo la luz, ¿no? Hay más luz porque el reflejo no lo absorbo, lo reflejo. La burbuja puede, quizá a veces el aire no absorbe, pero la burbuja la va a desviar. Entonces no va a salir por acá la luz igual. ¿Sí? Entonces, si hay burbujas acá, tampoco sirve. Por ejemplo, si tengo que determinar la proteína en algo que tiene gas, tengo que desgasificarlo siempre primero. Tengo que sacarle todo el gas. También, ¿vieron cuando cargan la cubeta? La cubeta, ¿se acuerdan qué es esto? Sí. Cuando cargan la cubeta, o sea, cuando agregan el líquido en la cubeta, a veces hay que agregarlo suavecito porque a veces si lo cargan, genera unas burbujitas. Sí. Y estas burbujitas les encanta ponerse en el bordecito, ¿vieron acá en las esquinitas de la cubeta? Eso va a hacer que la absorbancia también sea incorrecta. No tengo que tener ninguna burbuja y no tengo que tener ninguna partícula, a menos que yo quiera determinar la absorbancia de una sustancia que tenga partículas, ¿no? ¿Entienden?
Pero las soluciones para aplicar la ley de Lambert-Beer, que es esta, tienen que ser límpidas. No van a ser, ¿es lo mismo límpida que transparente? Exacto. Puede ser de color, ¿sí? Sí. Pues, porque en realidad, fíjense que el espectro, lo que les había puesto en esta filmina, el espectro de los colores, cada color va a tener un máximo en la absorbancia. ¿Ven? ¿Sí? Entonces pueden ser sustancias de distinto color y yo o voy a determinar el espectro completo y ver en dónde absorbe el máximo, o como en este método de Biuret, que yo ya sé que absorbe en el máximo de 540 porque es violeta, y ahí es en donde determino la absorbancia directamente con un espectrofotómetro más sencillo que no me determina todo el espectro, ¿entienden? Me determina solo la absorbancia en un lugar determinado. ¿Sí? ¿Quedó bien claro esto? Sí. ¿Sí? Bueno, eso acuérdenselo para toda la vida, ¿sí? Pues les tendría que haber quedado de analítica, de otras materias. Recuerden que la solución, porque piénsenlo, ¿sí? Ahora no creo que se lo vayan a olvidar, es totalmente lógico. Si interfiere, estoy midiendo otra cosa. Debemos tener una cubeta alta, diferente para la solución. Puede ser en quartz, plásticos, en la absorbancia. En realidad, las cubetas, me pasé, ¿no? No. Las cubetas son de cuarzo o de vidrio o de plástico, dependiendo de la luz que incida. Si es que vamos a determinar luz UV, si vamos a determinar visible, ¿sí? En UV se usan las de cuarzo y las otras se pueden usar vidrio, depende el espectro donde estás, ¿entendés? La longitud de onda. Por eso están las distintas cubetas. ¿Sí? ¿Entendieron bien esto? Sí. Pasa lo de proteínas, pero es importante que lo sepan. Bien. En este caso, fíjense que tiene pocos agentes interferentes porque solo algunas aminas pueden llegar a reaccionar porque tienen que tener esta cuestión de poder formar esto para que pase el color violeta. Si no, no. Si no, no pasa directamente. ¿Sí? Sí. Siempre van a ver que en todos los métodos vamos a tener ventajas y desventajas. O sea que no está el método ideal. Sí está el método ideal para mis circunstancias y mi muestra. ¿Vieron? Para el momento presente, en la cuestión que tengo ahora, sí van a encontrar ustedes el ideal. Pero en general van a tener siempre ventajas y desventajas. Ventajas, este es más barato que el Kjeldal, más rápido, entonces depende si necesitan algo en menos de 30 minutos, este es muy rápido, a pesar de que vieron ese analítico, necesitas el espectrofotómetro, ¿no? Pero es bastante rápido. No hay cambios, vieron que hay algunas reacciones que ustedes dicen, bueno, hago la reacción y me tiene que dar color amarillito y están dudando, ¿vieron las titulaciones? A veces que dudas, ¿es amarillo? ¿Es medio como que se tiende al rojizo? No, acá no hay casi duda en el color. Y como se detecta por absorbancia con un espectrofotómetro, menos problema tienen con eso. Pocas sustancias interfieren y no detecta nitrógeno no proteico. Eso es una ventaja. Desventajas es que es menos sensible, requiere 2 miligramos de proteína por muestra, que a veces entonces si el alimento tiene muy poca cantidad de proteínas no me sirve. Después, la concentración de altas sales de amonio interfieren. Puede ocurrir opalescencia, a veces, que esto que les digo, que hay alguna turbidez y no me sirve. Pero ¿y eso por qué ocurre? Por la presencia de hidratos de carbono y lípidos. Y siempre, bueno, vamos a necesitar la solución estándar ¿para qué? Para hacer el cero. Para hacer, El blanco es para hacer la primera muestra. claro, para hacer la curva de calibración. Sí. ¿Sí? Bien. El otro método, ¿está claro ese?
El otro método es el método de Lowry, que consiste en dos reacciones. ¿Vieron la de Biuret que vimos recién? La de Biuret más la reacción de Foley, ¿sí? Que en ese caso es la combinación de los dos métodos, requiere la reacción de Foley sí o sí que tengamos aminoácidos con grupos oxidilos reductores. Esos quienes son la tirosina y el triptófano, ¿sí? Que en presencia del cobre va a dar un color azul. Y ahí, en vez de determinar en 540, se mide en 750 o en 500, según el azul que se produjo. En este caso, fíjense que la sensibilidad es mucho menor, o sea, mucho mayor, digamos. Podemos medir menor cantidad de proteínas, ¿sí? Acá está la reacción. Ven, es muy parecida a la otra, pero bueno, primero hacemos esto del Biuret. Generamos el complejo con cobre más 2, azul, se va a transformar en más violeta, ¿sí? Cuando forman esto. Por la presencia de de los restos estos fenólicos dentro de la cadena de la proteína, se genera, ¿sí? Agregamos el reactivo de Foley y se genera un color azul bien intenso, ¿sí? Depende de la intensidad, vamos a medir las absorbancias. ¿Entienden? Es como que complementa al anterior para ser más específico y para determinar cantidades menores de proteína. Es muy sensible, muy específico, pero bueno, este necesita un poquito más de tiempo. Y la desventaja es que a veces el color varía con las diferentes proteínas, por eso esto de que hay que seleccionar a qué absorbancia se mide. Hay interferencias, sacarosa, lípidos, algunos buffer, y sí o sí necesito de la presencia de estos dos aminoácidos, ¿sí? Que a veces no están en todas las proteínas. Hay un método que es directamente la medida de la absorbancia. Se mide la absorbancia a 280 nanómetros. Esto también está relacionado con la presencia de tirosina y triptófano. La sensibilidad, fíjense que es mucho mayor, o sea que determino concentraciones mucho más bajas de proteína, ¿sí? Acá les puse un cuadrito de los que les acabo de decir para que les quede bien claro, porque es muy importante esto. Las ventajas en general de los métodos en que no tengo que hacer, vieron que en Biuret, en Lowry, tengo que hacer una reacción primero, ¿sí? Cuando es directamente la absorbancia, tengo que hacer el tratamiento de la muestra, pero no tengo que agregarle nada, entonces es mucho más rápido. Y el otro método para determinar proteínas es el de Kjeldahl, que este es el método que se usa de referencia, es el método que se usa en las empresas. Acá les puse una foto del original, ¿sí? En 1883 fue creado. Y fíjense cómo sigue hasta la actualidad. Ahora después les puse una foto hay métodos automatizados en la industria que funcionan bárbaro, pero funcionan bárbaros si sabemos qué estamos haciendo y qué estamos determinando, ¿sí? Nos ha pasado que mandamos algún laboratorio, el equipo no lo tenemos, mandamos a algún laboratorio para pedir el valor y nos dan valores erróneos porque justamente hacen o mal tratamiento de la muestra. Es muy importante porque a veces cuando viene uno en una industria quizá tiene todo en caja cerrada, entonces metes la muestra más rápido, haces todo fácil, pero hay que saber qué estamos haciendo porque si no los resultados son erróneos igual. ¿En qué se basa? Primero, determina, ¿recuerdan? Todo el nitrógeno, ¿sí? Pero se basa en la suposición de que la proporción de nitrógeno no proteico es muy pequeña, ¿sí? Determina el contenido de nitrógeno total y después hace como un ajuste a ese valor multiplicando el nitrógeno total o proteico por un factor que va a depender del tipo de alimento, ¿sí?
De esta manera, el nitrógeno total va a transformarse en nitrógeno en proteína, ¿sí? En contenido de proteína. ¿Esto ya lo habían visto ustedes, chicas? Sí. Bueno, entonces, ¿qué hace el método? Primero convierte todo el nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal, se destila y después se valora. Ahora vamos a ver paso por paso. Acá las características que les acabo de decir, resumidas. Entonces, primero requiere de una digestión, son 3 etapas. Requiere de una digestión, después de una destilación y después de una valoración. En la digestión, todo el nitrógeno que esté dando vuelta en el alimento va a ser transformado en amonio, ¿sí? NH4+. Después ese amonio es destilado y se recoge y después ese es el que se valora, ¿sí? En este método más que, bueno, no, como en todos, es importantísima la molienda y la homogeneización de esa muestra, ¿sí? Si no preparamos bien la muestra, lo que vamos a determinar es mucho menos de lo que tiene el alimento, porque va a quedar encapsulado adentro, ¿sí? Entonces las muestras tienen que ser muy homogéneas y molidas. Después, podemos tener errores en todos estos pasos. Acá les puse los posibles puntos críticos. Pesar correctamente, cantidad errónea de muestra o químico o tiempo de reacción en la digestión, elección incorrecta de los, ¿viste? Vieron una tripulación de los indicadores o el título incorrecto, no poner el blanco y valores erróneos después en el cálculo, ¿sí? Como en todas las determinaciones. Pero en estas es como más crítico porque cada error que vamos cometiendo se va acumulando al que sigue, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el proceso entonces? En la digestión, la muestra se pesa y se muele y se le agrega ácido sulfúrico. Con el ácido sulfúrico, en presencia de un catalizador, se genera el dióxido de carbono y el amonio, ¿sí? Fíjense que vamos a estar trabajando con ácido sulfúrico concentrado en estos procesos, o sea que es un proceso bastante que hay que tener cuidado, ¿sí? Bastante contaminante en cuanto a la presencia de ácido y fuerte, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Después se realiza la neutralización con agregado de hidróxido de sodio y eso es lo que se destila y se obtiene, fíjense, la neutralización y destilación, el amonio con hidróxido se obtiene amoníaco y después el amoníaco con el bórax se obtiene nuevamente amoníaco y lo que se hace es titular valorar esto que sobró, ¿sí? Con el ácido clorhídrico, una titulación normal. Los moles, esos con los que titulé, son los moles de amoníaco y esos son los moles de nitrógeno que tengo en la muestra. ¿Está claro? Sí. También se hace un blanco sin muestra. ¿Sí? Acá se los puse bien resumiditos. Si quieren leer un poco más, en los libros está bien extenso, pero bueno, yo les saqué los puntos importantes. Bien, acá esto ya se los dije. Fíjense los sistemas que hay, sistemas semiautomáticos. Acá pueden entrar a Bucci si quieren para mirar. Si quieren mirar, hay como un laboratorio virtual que les muestra todo el proceso. Estos equipitos son hermosos porque metés acá la muestra y saca todo divino. Y hay hasta automáticos, ¿sí? Si quieren chusmear, está bueno para ver lo que hoy podrían encontrarse en una industria, ¿sí? Determinaron el nitrógeno, ¿sí? Con la valoración. Pero ahora, para ver la cantidad de proteína que tenemos, lo que se hace es, según el alimento que es, lo multiplicamos por un factor. Y eso nos va a dar realmente el porcentaje de proteína. Hay un factor que es general, que es 6,25, y hay factores específicos para algunos alimentos,
que tienen un poco más o menos de proteína que lo general. Eso es en la leche y los otros, ¿sí? El huevo también, fíjense que tiene mucha proteína, entonces tiene valores especiales. ¿Cuál es la desventaja? Lo que les había dicho, determina todo el nitrógeno. Aunque se hace después esta corrección, igual estamos determinando todo el nitrógeno. Los reactivos son muy corrosivos, principalmente esto del ácido sulfúrico, que tiene que tener una muy buena, el sistema, una muy buena extracción de los vapores, porque si no es muy corrosivo. Y las ventajas es que en general se puede usar para todo tipo de productos, es muy confiable y muy rápido si usamos todas estas cuestiones, esto automatizado, en un ratito tenemos el resultado. ¿Sí? Bueno, los cálculos, como les expliqué antes, igual acá les puse la ecuación, va a ser el volumen gastado para la muestra menos el volumen de clorhídrico gastado para el blanco, por la normalidad del clorhídrico que uso, por 0,014, que ese es el factor de nitrógeno, dividido la masa de la muestra por 100, ¿sí? Y después se multiplica eso por el factor que elijamos. ¿Está? Bien, pasamos a otro, el método de Dumas. En este método se hace una combustión de la muestra y el nitrógeno que procede de esa combustión se separa y cuantifica, ¿sí? La desventaja esta es que también determina todo tipo de nitrógeno, pero es un método muy rápido porque se hace con unos equipos que ya viene todo acá. No es que uno está tomando el nitrógeno, el gas que se produce, sino que son equipos que directamente va pasando la muestra y pasa por un detector que determina la cantidad de nitrógeno que hay directamente, ¿sí? Es muy sencillo. Bueno, y acá les puse por cuál se usa en cada, un poco el resumen de lo que les acabo de decir, ¿sí? Después está la determinación del nitrógeno básico volátil, ¿sí? Que en realidad se utiliza para establecer el estado higiénico de un alimento, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Cuando un alimento tiene proteínas y es atacado por los microorganismos, esos microorganismos consumen los aminoácidos, degradan la proteína y consumen el aminoácido. Y producen amoníaco y trimetilamina, dimetilaminas, ¿sí? Esto, lo detectan muy fácilmente en qué alimento. Se lo dije, o sea, el olor característico de qué alimento, casi lo digo. El pescado, ¿sí? Todo lo que huelen del pescado, en realidad, son todos estos compuestos, ¿sí? El método para determinar el nitrógeno básico volátil, no sé, supongo que en Argentina se usa el de destilación por arrastre y el de destilación directa es internacional, así que supongo, chicas, ustedes vieron esto también, que se hace como en Europa. Sí. ¿Sí? En estos métodos lo que se hace es, se lleva la muestra a un pH alcalino, ¿sí? Se le agrega, para eso se le agrega, en este caso vieron que antes usábamos algún hidróxido, en este caso se usa un óxido. El óxido lo que hace es fijar los ácidos volátiles y libera de las sales todas las bases nitrogenadas. En general, en este método lo bueno es que los ácidos volátiles, los aminoácidos libres no interfieren, ¿sí? Porque justamente quedan retenidos en este óxido. Y bueno, después lo que se hace es, se recoge un determinado volumen del destilado sobre exceso de, vieron la retrovaloración, igual que en el otro, medio ácido valorado, y después una solución saturada. Se usa mucho el ácido bórico para esto de recoger en un volumen una determinada concentración de un ácido conocido y después o en una solución saturada de ácido bórico, ¿sí? Se usa cualquier ácido o ácido bórico, pero en general se usa el ácido bórico.
Y después se titula, ¿sí? Por retroceso. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Y acá les puse, bueno, la cuenta es siempre la misma, ¿sí? Está relacionado con el volumen que gastamos de cada uno, se pone la normalidad y el peso de nitrógeno. Fíjense que hay límites para la aceptabilidad de, o si es fresco o no, de la carne y del pescado. Fíjense que tenemos tablas para las carnes porque son las que más tienen aminoácidos y que pueden sufrir este tipo de acción de los microorganismos generando estas aminas, ¿sí? Fíjense, si el nitrógeno básico volátil, en este caso, por ejemplo, es mayor de 30, ya está alterado. Otra de las... entonces, bueno, hasta ahí vimos lo de las proteínas. Para determinar los minerales, en realidad lo que se hace es el contenido de cenizas, ¿sí? Cenizas es lo mismo que decir residuo inorgánico. Inorgánico, o sea que es el contenido mineral, ¿está? Es lo no orgánico. ¿Está? ¿Listo? Sí. Bien. Acá en realidad, ¿qué iones va a tener? Los principales que más abundan en un alimento son los que les puse acá. Esto para qué nos sirve, nos da el valor nutritivo del alimento, ¿sí? Determina si es genuino o no, porque a veces también si no tiene estos minerales puede llegar a ser algo adulterado, que parezca el alimento pero no lo es. También sirve para detectar contaminantes químicos, en este caso van a ser todos contaminantes inorgánicos. Vieron que los metales pesados es un problema con lo del agua, la contaminación, la minería, cada vez en el mundo, ¿sí? Hay más contaminantes. Después, la contaminación microbiana nos va a indicar, porque está relacionado con los nitritos y los nitratos, en general esto pasa en aguas. Vieron que los nitritos son también tóxicos para el humano, por eso se determina la cantidad de estos en agua. Bueno, lo de la pureza que está relacionado también con esto de si es puro, si es genuino, si son cosas distintas, pero también se pueden determinar con esto. Bien. También podemos hacer análisis particular de alguno de los iones. ¿Se acuerdan lo que yo les digo? A veces les dije, a veces tenemos calcio en la etiqueta y solo dice el calcio, el sodio, que son a veces los más críticos, o por ejemplo los nitratos y los nitritos. ¿Buscaron en la etiqueta lo que les había pedido de la clase pasada? ¿Pudieron encontrar? La humedad. ¿Se acordaron lo que les había dicho? Sí, para la humedad, pero Sí. en los alimentos que comen con Lea no hay en la etiqueta la humedad, solamente las proteínas, los lípidos. ¿No encontraron ninguno? Pero no hay la humedad porque hacemos una puré de papas y para ver cuál es la humedad, que es prácticamente de cero porque es seco, para ver si hay humedad en la etiqueta y no hay la humedad nunca en la etiqueta. Y cuando buscan en el Código Alimento de Argentina, dice solamente por el producto cuando se fabrica entre cuando está seca debes tener una humedad de menos de 8% para estar bien. Para hacer realmente se cae. Pero, ¿y eso no encontraron en ninguna etiqueta tampoco? No, en la etiqueta no lo ven. Bien. Sí, está pasando eso, que no lo ponen en las etiquetas, ¿sí? Pero bueno, fíjense que en la legislación está, que deberían ponerlo. Bien. ¿Vos, Melina, tampoco encontraste? Melanie, digo. Bien. Bueno, si llegan a encontrar alguno, vayan mirando cuando vayan al súper. Si llegan a encontrar alguno, saquen una fotito. Sí. Bueno, los métodos que se utilizan para determinar cenizas, está el método seco, que en realidad es una incineración.
¿sí? Directamente con la incineración lo que hago es destruir la materia orgánica. Recuerden que la materia orgánica se destruye a mayor o menor temperatura que la inorgánica. ¿A qué temperatura? La orgánica. La orgánica se destruye a menor temperatura, perfecto, que la orgánica, ¿sí? Sí. Bien. En general, lo que se hace primero es no llevar a mufla directamente. ¿Se acuerdan la mufla cuál es? Es esta. Primero se lleva a mechero, se calienta y se elimina la mayor cantidad de humedad que pueda tener y recién después se lleva a la mufla. Puede haber errores en la determinación porque, por ejemplo, hay oxidación incompleta de la materia orgánica. Esto por eso es por lo que se lleva primero a mechero, porque en el mechero primero elimino la humedad, entonces no tengo zonas como encapsuladas de muestra y directamente puedo eliminar toda la materia orgánica más fácilmente. Descomposición de algunas sales con la liberación de dióxido. Entonces ahí estoy perdiendo iones. Pérdida de cloruros, que son los que más fácilmente se destruyen. Volatilización de algunos elementos, pérdidas mecánicas, y esto ocurre justamente si yo no eliminé toda el agua que estaba dentro de la muestra. A veces vieron que se forma una burbuja y salta. Bueno, tenemos que evitar esas pérdidas mecánicas, para eso tiene que estar siempre la muestra bien molida y lo más seca posible cuando entra a la mufla para no tener estas pérdidas. ¿Sí? Sí. Y después está el método húmedo. Vieron el otro directamente, secábamos mechero y mufla. En el método húmedo agregamos alguna sustancia que descompone la materia orgánica, pero eso se hace en solución, ¿sí? En solución acuosa. Entonces, ¿qué se usa para destruir la materia orgánica? ¿Qué se usa en general para destruir una materia orgánica? ¿Con qué la puedo destruir? El agua para la decomposición. ¿Con qué se descompone la materia orgánica? ¿Qué medio necesitan? En medios ácidos. En general, todo lo que es orgánico en general se destruye con medios ácidos. ¿Sí? Okay. Bien. Después, lo que se hace es con la materia inorgánica, se hace una gravimetría, ¿sí? Se precipitan y se pesan. Otro método es, una vez que se hizo esto, se separan los iones en lo que queda en una disolución acuosa y en una disolución o ácida. ¿Sí? Sí. Bien. Acá les puse un resumen de lo que vimos de estos métodos, si el seco y el húmedo, cuál es mejor o peor. Acá les puse vieron que en algunos les voy dejando la cita porque está bueno este libro para, cuando les dejo la cita, chusmeen si quieren el libro donde está esto. En cuanto, recuerden que dijimos, se determinan las cenizas así totales o también se puede determinar algún ion específico, ¿sí? Los métodos, hay muchos métodos, pero no les voy a tomar cuál es el método para determinar, pero sí lo que es importante es que sepan que se puede determinar los elementos también particularmente, ¿sí? Algunos vieron, esto Melanie lo viste en analítica, las titulaciones con eta, circunquelantes, no sé si ustedes chicas lo vieron. Sí. Y acá les puse, determinación de sodio, potasio. Esto es más un repaso para que recuerden lo que se vio en analítica, más específicamente establecido en bromatología, sí, pero es lo mismo. No tiene nada nuevo. Se lo puse así de todos los iones para que se vean ahí, chiquito, para que les quede resumido. Otra de las terminaciones que se realiza son las fibras, ¿sí? La fibra, ¿qué era? Un hidrato de carbono, ¿sí? Para determinar la fibra bruta, ¿sí? Hay varios métodos,
Pero bueno, lo que se busca en general es determinar la fibra dietaria total. Hay técnicas de detergente ácido y detergente neutro. Las técnicas están relacionadas con esto de que, fíjense que son compuestos en general que no son digeribles, ¿sí? Por el cuerpo humano. O sea, en general son celulosa, lignina, hemicelulosa, ¿sí? Esos componentes de la parte vegetal. El método más utilizado es el método enzimático gravimétrico, ¿sí? Lo que se usa la parte enzimática para hacerlo más específico, ¿sí? Y después se hace un pesado. Lo primero que se hace es desgrasar esa muestra, porque piensen que si cualquier compuesto está rodeado por otro, no me va a permitir determinarlo, ¿sí? Entonces, primero se desgrasa para justamente eliminar cualquier contenido de lípidos que tenga. En general, los vegetales van a tener muchos o pocos lípidos. Pocos. Pocos. Pero lo poco que tenga hay que eliminarlo, ¿sí? Después se hace una digestión de la muestra con alguna enzima. En general se usa alfa-amilasas, proteasas y amiloglucosidasas. ¿Esas para qué se utilizan? Para eliminar las proteínas y el almidón presente, primero. Entonces, fíjense que antes de hacer la determinación, lo primero que voy haciendo es sacando lo que no me interesa, ¿sí? Y después se agrega etanol, ¿sí? El alcohol, para precipitar la fibra. ¿Está? Sí. Entonces, con etanol me va a precipitar toda la fibra que es soluble y lo que queda es la fibra insoluble. Es un proceso un poco complejo, pero tiene todos estos pasos porque hay que ir, en realidad lo que se hace es ir eliminando todo lo que no es fibra para quedarme con la fibra, ¿sí? Una vez que obtuve esto, lo que se hace es secarlo e incinerarlo, ¿sí? Otro método para determinar la fibra es el detergente ácido. En este caso se lleva la muestra de ebullición con bromuro en medio ácido y después se filtra y se lava, ¿sí? Se hace con un bromuro que contiene, lo más importante es que tiene metilamonio, ¿sí? Después esa solución, fíjense, se pone una determinada cantidad de acetilmetilamonio, 1 litro de ácido sulfúrico, se agita toda esa solución y después eso es lo que se calienta a ebullición y esa es la que se llama una solución, por eso se llama solución detergente ácida, ¿sí? Una vez que se hizo este tratamiento se lleva a calcinación, bueno, siempre se lava y después se seca en vacío, ¿sí? También se puede determinar exclusivamente la lignina. Esto es más raro, pero se los puse como para que sepan que puedo llegar a determinar absolutamente todos los componentes de un alimento, ¿sí? Pero en general, determinar lignina en un alimento tan específico de la fibra, ¿sí? Vieron que, ¿por qué estaba formada la fibra? Dijimos recién. Sí, hidratos de carbono principalmente. Celulosa, ¿recuerdan? Hemicelulosa y lignina. ¿Sí? En general no me importa si la fibra está formada por celulosa, hemicelulosa o lignina, pero hay métodos para determinarlo, ¿sí? Esto por eso en general no se hace, pero es importante que sepan que hay una forma de hacerlo. En este caso se ataca con ácido sulfúrico, ¿sí? Es un ácido más sencillo. Porque en realidad la lignina es la que como que es más resistente, ¿sí? Entonces puedo utilizar directamente el ácido sulfúrico para hacer el ataque.
Bien, hasta acá proteínas. Proteínas y lo de la parte de las cenizas y la fibra. ¿Está claro eso? Hasta acá Sí. estamos. Lo otro que hay que determinar son los lípidos, ¿sí? Los lípidos, hay dos métodos. Bueno, lo que les puse ahí arriba es más o menos lo que les vengo hablando desde la primera clase de esto. Pero bueno, lo importante en lípidos es que hay dos métodos. Uno es un método directo de extracción y otro es extracción con ataque previo. ¿Por qué les parece que existen estos dos métodos tan diferenciados y para qué se sirven y para qué se usan? ¿Qué les parece? Porque hay muchos lípidos diferentes, triglicéridos y los otros. Eso vamos Grasas trans. sí, las grasas vamos a determinarlo, pero no está relacionado con eso la diferencia entre en el punto de partida. ¿Y por qué es muy exacto? De cómo se encuentra en el alimento el lípido, muy bien. ¿Por qué cómo se encuentra en el alimento en lípido? Y fíjense que en este caso es tan determinante que voy a elegir hacer una cosa u otra, ¿sí? Si hago el incorrecto me va a dar mal directamente. Bueno, como fíjense, en todo les voy mostrando la importancia de la elección del método, ¿sí? ¿Por qué cómo se encuentra el lípido en el alimento? Sólido, líquido. Eso está bien, sólido, líquido, pero no. La grasa, en la elección de esto, ¿qué les parece que, a ver, piensen un poco más? Está bien, eso es perfecto lo que me dijiste, cómo se encuentra el lípido en el alimento, pero ¿cómo se puede encontrar? ¿Se imaginan? Saturable, insaturable. Eso, exacto. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo son los lípidos? En general, los alimentos, ¿qué contienen principalmente? Agua. Agua, bien. ¿El lípido es soluble en agua? No. No. ¿Cómo hace la naturaleza para darnos alimentos que son la mayoría agua, pero que contienen lípidos adentro? ¿Qué hace con los lípidos? ¿Cómo se encuentran los lípidos en el alimento? Micelas. Exacto, formando alguna estructura, como por ejemplo micelas en general, ¿sí? Puede estar formando gránulos o puede a veces, lo que decías Melanie, unido directamente a una proteína o a un hidrato de carbono para que lo transporte y pueda estar dentro de esa agua, ¿sí? O más específicamente las micelas, o sea que el lípido está dentro y yo tengo la micela que lo rodea. Si yo hago un método de extracción directo en un alimento que está formado por micelas, ¿voy a encontrar lípido? No, porque nunca el método de extracción directo es con solventes. El solvente nunca va a encontrar el lípido porque lo tengo encerrado, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, si tengo lípidos de esa forma, voy a tener que utilizar un método de extracción con ataque previo. ¿Qué hace el ataque previo? Romper las micelas y dejar libre la grasa. ¿Entienden? O el lípido. Sí. ¿Está claro? Bien. Entonces, acá lo que les puse, hay métodos específicos. Esto lo vamos a ver bien, por eso acá en general no les pido específicamente cada uno. Tenemos un seminario de grasas y aceites en el cual vemos específicamente el índice de acidez, de saponificación, de hidroxilos. Entonces, como este parcial es bastante pesadito ya, eso lo dejamos para el seminario de grasas y aceites, ¿sí? Pero bueno, lo que les pongo acá es que hay determinados índices que me determinan las características, o sea, qué composición tienen esas grasas y además en qué estado están, ¿sí? Vieron que esto no sé si lo han escuchado alguna vez, el índice de acidez, vieron que viene cuando compra el aceite de oliva, no sé si han visto que tiene el índice de acidez, bueno, es determinado con esto. Entonces, esto la dejamos para el seminario. Fíjense todos los métodos de análisis que hay, ¿sí? En ácidos grasos, que eso lo vamos a ver bien específicamente
seminario de grasas y aceites. ¿En qué consiste entonces el método de extracción directa? Directamente, entonces en ese caso, yo lo que voy a hacer es la remoción de la grasa, ¿sí? Tomo la grasa y todo lo que sea soluble en las grasas, piensen que va a estar incorporado en esa grasa todo lo que sea liposoluble, porque va a estar ahí ya, ¿sí? ¿Con qué se hace esto? Con un solvente. ¿Y el solvente qué característica tiene que tener? O sea, lo importante que se tiene que acordar de esto es que sea anhidro. Porque si tiene agua, justamente no me sirve, porque quiero disolver las grasas. ¿Entienden? Lo que se usa es el éter de petróleo, el éter etílico, y a veces se hacen combinaciones de solventes que son mucho más efectivas que un solvente solo. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Cómo son estos solventes? ¿Se acuerdan? Insolubles. Sí, son insolubles en agua, pero ¿qué problema tienen experimentalmente? Tóxicos. ¿Son tóxicos? ¿Muy qué? ¿Puedo dejarlo al lado de la... Volátil. Son volátiles. Son volátiles, entonces... ¿Te puedo dejar al lado un mechero, por ejemplo? No. ¿Qué hay que usar para... Cuando tienen solventes de este estilo, qué se usa como en el laboratorio para hacer la extracción? Se hace bajo campana y principalmente hay otra cosa. Un condenser. ¿Cómo? Un condenser. Un... No sé. ¿Cómo se dice en castellano? Ahí ese nombre. No sé. A ver qué me estás diciendo, si me estás diciendo lo correcto. Porque esto se hace una extracción tipo destilación, ¿sí? Tengo que calentar. Sí. ¿Puedo calentar con mechero? Se hace calentamiento con, a ver si encontrás el nombre. Condensador. Con calenta, sí, en realidad es una manta calefactora, se llama en química. ¿Sí? Un calentador como que te parece más de casa. Sí. Son mantas calefactoras. ¿Se acuerdan cuáles? ¿Te acordás, Melanie? A veces hay unas que vienen así como, es como un cubo y tiene para poner el balón, ¿sí? Adaptado. Entonces, bueno, estas se llaman extracciones Sofflet. ¿Hicieron de estas chicas allá en Francia? Sí. ¿En práctico? Sí. Se calienta entonces, se ebulliciona el líquido y se va haciendo una extracción, en este caso es semicontinua, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de este? Es que como se hace así con el método de, como una tipo de destilación con ebullición, hay muy buen contacto entre la muestra, ¿sí? Y el solvente, pero de manera suave, porque lo que queremos es poder extraer la grasa sin destruirla, ¿no? Se emplea en cereales, derivados, carnes, vegetales, nueces. La técnica se pone la muestra en un cartucho de papel de filtro, ¿sí? Esto lo van a ver bien, ya lo vieron en la explicación de práctico, ¿sí? Acá les dejo un resumen, pero bueno, lo importante es que se ponen en el cartucho, ese se coloca en el balón, se calienta, ¿sí? Con la manta calefactora, o fíjense, acá está aclarado, calentador eléctrico, pero bueno, quiero que se acuerden por qué pasa eso. Que ha habido muchos accidentes en laboratorios por tenerlos el éter y prender un mechero, ¿sí? Ya ahora acá, por ejemplo, en el laboratorio casi no se usa gas en algunos laboratorios para que no pase esto. Y después el resultado se expresa como un extracto etéreo, ¿sí? O grasa cruda, se llama, es lo mismo, o sea, lo que pudo extraer este éter o mezcla de solventes se expresa así como grasa cruda, ¿sí? Errores, extracción de materiales no lipídicos, además de los lípidos, o una extracción incompleta u oxidación o descomposición, pero es bastante exacto. Esto, Melanie, también lo hicieron en otra materia, ¿no? ¿En qué determinaron grasa? Ah, ¿no hicieron? En laboratorio, me parece. ¿Cuál era? ¿Laboratorio? ¿No hicieron?
No me acuerdo en cuál es. O uno más general. Ese, en esa. Me parecía que bien. Bien. Hace mucho. No, y con esto de la pandemia se fue todo. Bueno, acá está el extractor, ¿sí? El balón y cómo se recoge. Y acá les puse una cita de YouTube para que miren y a ver si encuentran el error. Ese es el problema de mirar en YouTube, a veces está bien explicado, pero a veces tienen errores. A ver si encuentran el error que hacen en ese video para la próxima. ¿Sí? Sí. Y el otro método es el método de extracción con ataque previo. En este caso lo que se hace es, se puede hacer una extracción húmeda, ¿sí? Primero eliminando todo lo que pueda interferir en el contacto de la grasa para poder ser determinado. Esto se usa mucho para, bueno, lo que estuvimos charlando, cuando hay sólidos que rodean los glóbulos de grasa o algún determinado componente del alimento que no me deja llegar, ¿no? Uno de los métodos es el método de Gerber. Lo que se hace es primero disolver toda la fracción proteica que es lo que son en general las moléculas que tienen una parte polar y una no polar para generar estas micelas y con un medio ácido, ¿sí? De esta forma se libera la grasa y después se determina en un tubo butirométrico, se llama, o un butirómetro directamente, la cantidad de grasa que hay, ¿sí? Esto se usa principalmente en la leche. Recuerdan que dijimos que la leche estaba solución acuosa con algunas proteínas disueltas y otras proteínas formando micelas que adentro tiene la grasa, ¿sí? Bueno, acá les puse el método bien explicado en los medios, pero bueno, fíjense que otra vez lo mismo, no les pongo cantidades, porque bueno, lo importante es el fundamento, ¿sí? Y lo que hace cada uno. El ácido oxida e hidroliza todos los compuestos orgánicos que protegen la grasa, ¿sí? Y después el agregado del ácido lo que hace es ayuda para romper esa emulsión, ¿sí? Porque piensen que la industria, ¿a qué se dedica cuando tenemos un alimento de este tipo? A que esa emulsión sea muy estable, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es romper esa emulsión porque justamente necesito separar la grasa. Entonces, a veces es complejo porque está muy estabilizada. ¿Qué se hace? Con el ataque ácido y con el agregado de alcohol, que lo que hace es desestabilizar una emulsión, ¿sí? Otro de los métodos es el método de Ross-Goltiev. Este es un método también de referencia que se usa por la exactitud bastante alta que tiene. También es un método con extracción con ataque previo. Lo que se hace es utilizar varios pasos como para hacer esto de desestabilizar la emulsión. Primero se usa hidróxido de amonio, que disuelve las proteínas, aumenta la solubilidad de los lípidos. Después etanol para deshidratar y ayudar otra vez a romper la emulsión. En el otro, fíjense que era otro tipo de alcohol, pero también es un alcohol que cumpliría la misma función. Y después recién se hace un ataque con éter etílico que ahí va a estar disolviendo los lípidos, ¿sí? El problema acá es que además va a disolver parte del agua y algunos componentes hidrosolubles como la lactosa y algunas sales, ¿sí? Y después lo que se hace es mezclar con éter de petróleo, por eso ahí se usa ahora otro solvente, ¿sí? Vieron que siempre es más eficaz hacer esto de el uso de dos tipos de solvente, no el éter etílico solo, sino después se agrega el éter de petróleo,
que lo que hace es permitir esto de la separación para que queden solamente los lípidos. Esto se usa en alimentos un poco más complejos, en la leche también, pero vieron la leche condensada, la leche en polvo, helados, ¿sí? La leche condensada que tiene mucho azúcar. Entonces es mejor usar este que el anterior. Bien, y después los hidratos de carbono en general, a menos que sea la fibra soluble que se determina, vieron como las cenizas que vimos antes, se determinan por diferencia en general conociendo los otros los compuestos, ¿sí? Pero hay algunas formas de determinarlos, como son la refractometría, la densitometría, la polarimetría, en la cual determino específicamente, por ejemplo, los grados Brix. Vieron que eso se usa mucho en miel, o sea que está relacionado con la cantidad o el porcentaje de sacarosa que tengo en solución. Después, por polarimetría, como los hidratos de carbono son ópticamente activos, ¿se acuerdan que vimos? Teníamos los enantiómeros. Bueno, podemos por polarimetría determinar la cantidad de hidratos de carbono que hay. Y por los métodos cromatográficos. La cromatografía en papel, capa delgada, vieron la que vimos en columnas, ¿sí? Todo lo que se ve en analítica. Hay algunos métodos que se usan también con métodos químicos para determinar los hidratos de carbono. Son un poco más complejos y se usan cuando se necesita específicamente por algo determinar bien la cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Son extracciones tipo las de Soxhlet, pero se llaman Fehling-Soxhlet porque en estas lo que determina no es la grasa, sino el hidrato de carbono. Se hace en medio alcalino. Bueno, esto por eso. Recuerden que hay formas, no quiero que estudien esto específicamente cómo se hace cada uno, pero sí que son muy específicos con reactivos también muy específicos para determinar el hidrato de carbono. En este caso hay otro método que es con cianuro de hierro y potasio, que en realidad lo que aprovecha es el agente, que es un agente oxidante, ¿sí? Para la determinación de los hidratos de carbono, y se hace siempre también en medio alcalino. Después hay una reacción con yodo y hay una reacción con cerio, ¿sí? Pero estas son, por eso, reacciones muy específicas, no pretendo que las sepan, pero sí que sepan que existen, ¿sí? Que no se determina solamente por métodos de cromatografía, por ejemplo, o por diferencias, sino que hay algunas reacciones específicas para los hidratos de carbono. Y hay otros métodos colorimétricos. O sea, fíjense la variedad que tengo para determinar, ¿sí? Vieron que las otras son quizá más específicas. En los hidratos de carbono tengo muchas más opciones. Lo que pasa es que son procedimientos a veces un poco más complejos que no se hacen en la industria por las características que requieren, ¿sí? En general, los hidratos de los azúcares pueden formar con algún compuesto, en este caso, por ejemplo, la antrona o el fenol. Vieron que son compuestos que dan un determinado color por esto ¿vieron acá ven los enlaces que están conjugados? ¿Sí? Eso determina el color que se pueda ver en la luz, con la luz visible, ¿sí? Estos son todos visibles. Entonces, son métodos que lo que hago es hidrolizar el enlace glicosídico y después que reaccione en medio ácido con alguna de estas sustancias que detectan un determinado color, ¿sí? Y después lo que se hace es medir absorbancia en función de concentración. O sea que transformo el azúcar
que quizá una solución de azúcar tiene algún color, ¿le ven algún color? ¿O es transparente una solución con azúcares? Transparente. Es transparente. Agregándole algún de estos, antrona o fenol en medio ácido, se transforma en un color y yo lo puedo detectar espectrofotométricamente, ¿sí? Por el color que me dio. Y después hay métodos enzimáticos. Recuerden que los métodos en general enzimáticos son métodos muy específicos, porque lo que se usa es enzimas específicas para un determinado tipo de reacción, o para cortar un enlace, o para obtener algún determinado compuesto muy específico. ¿Sí? Las enzimas en general cuando se usan son de reacción muy específica. Otras propiedades que se pueden determinar de los alimentos son las propiedades funcionales. Estas propiedades, ¿en qué se determinan? Acá va a ser ya en productos muy específicos, como por ejemplo la capacidad de gelificación, ¿sí? Hay ciertas proteínas y hay ciertos hidratos de carbono que forman gel. ¿Qué conocen ustedes que forman gel? El almidón, por ejemplo. Después hay otros compuestos que tienen la capacidad de ser emulsificantes, ¿sí? También la capacidad de espumas o la capacidad de retener agua. ¿Se acuerdan alguno que pueda hacer que tenga la capacidad de emulsificar o espumar? Sí, se acuerdan. De espumado es el más fácil. ¿Quién tiene capacidad de espumado? ¿No se acuerdan? ¿Hicieron nunca una espuma con esto? Seguro que sí. La comen, seguro. ¿No se acuerdan? No. La clara de huevo, nunca hicieron una... Mayonesa. Digan, total, es para que piensen un poco y díganlo, si está mal no pasa nada. La clara de huevo en realidad tiene la capacidad de espumado, ¿sí? Porque justamente es esa proteína que puede acomodarse para mantener las burbujas dentro, ¿sí? Fíjense que cambia de color, no porque haya una reacción ahí, sino que solamente porque va a contener el aire adentro, ¿sí? Entonces, esa capacidad de espumado también se puede medir. O sea, que es el volumen de la espuma que se va cambiando, ¿sí? Cambiando en el tiempo, va a ir exudando. Vieron que si la dejan va a empezar a exudar líquido. Bueno, se determina esto. Bien. Esto lo vamos a ver bien específicamente en lo de propiedades funcionales, pero para que sepan que yo puedo determinar todas estas, ¿sí? Todas estas capacidades. Y en el grupo, de propiedades de toda la parte de emulsiones y espumas, vamos a ver bien esto, ¿sí? Y los geles también. ¿Está claro? Sí. ¿Entendieron? ¿Entendió? Sí. Entonces, de acá lo que tienen que ver bien es cuáles son los métodos de toda la parte de proteínas, la parte de lípidos y la parte de hidrato de carbono. Más que nada saber que hay varias formas, ¿sí? Pero no específicamente cada uno porque son como los reactivos muy específicos, pero sí saber que se puede determinar si quiero. Y fíjense que hay colorimétricos, cromatográficos, saber un poco más eso. En cambio, en lípidos y proteínas sí vemos bien cada uno porque son menos y son muy importantes en la determinación. Y como los carbohidratos a veces se determina por diferencia, no es tan importante que sepan, pero sí que sepan que existen, que no sea una cosa que después se encuentran con algo totalmente diferente, ¿no? Sí. Bien.
Entonces empiecen si quieren a ir estudiando porque ya se viene el parcial. Vieron que tenemos la consulta en el cronograma, ¿lo pudiste bajar, Melanie, al final? No. Tengo un concurso, todavía no me fijaron la fecha, pero si podemos cambiar así ya digo que puedo o no, si no lo van a tener que cambiar ellos, pero ¿podrán tenerla el miércoles? ¿La consulta les da lo mismo? Ah, también. Ah, bueno, si quieren, sí. Bien. Bueno, sí, no hay problema. Sí, se puede. Entonces, bueno, les tengo que... Ahora después hablo con Silvina y les confirmo si el... Ah, lo que pasa es que tendría que dar la teoría yo... Espera, que yo empecé a abrir el cronograma y después me olvidé. Porque tengo que dar la teoría de... O si no, bueno, les doy una consulta. A ver cuándo les doy... No, porque el problema es... Claro. Claro, si si el primer parcial es el 21, me faltaría una teoría para alimentos lácteos. Si no, trato de dárselas todas el jueves 7, el anterior. Total, ¿el jueves tienen problema para salir rápido o no? ¿El jueves tienen algo después de esto? ¿El Chicas, jueves? el jueves 7, 7. o sea, el jueves que viene. Sí. No, tenemos solamente bromatología el jueves. El jueves digo. Sí, el jueves solamente bromatología para el nosotros. miércoles, perdón. Ah, miércoles. Miércoles, así tenemos Gestión. miércoles. Sí. Está bien. O sea que el jueves, de última, el jueves 7. Sí, por eso. ¿A qué hora lo tienen? Es 2:30, por eso ahí tienen un tiempo, Sí, claro. ¿no? Sí, claro. Quieren que les trate de dar toda la teoría de lácteos ahí y si queda un poquito se las doy después. Sí. 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 Perfecto. ¿Sí? ¿Quieren eso? Sí, más fácil que el miércoles porque tenemos cursos con el miércoles. Por eso, bueno, bárbaro. Entonces, bueno, en principio trato de darles toda la teoría este jueves, que eso en vez de que como estaba ahí medio repartida. Claro, sí, lo que pasa es que viste que no nos dan las fechas después para... es un poco larga, pero bueno, se las doy ahí, después cualquier cosa, si no les hago un resumencito cuando les doy azucarados. Bueno, entonces en principio quedaría el martes 12, entonces no tendrían nada. Ahí aprovechen a estudiar. El parcial el 21 y el martes 19 la consulta. Ok. ¿Entendieron bien, chicas? Sí. Camille y Sí. Lea. Y el martes 12, cuando debemos tener la consulta, es un curso. El martes 12 no tenemos nada Nada, ok. para que estudien, ¿sí? Si lo pasamos Ok. al otro, Claro. dejamos El martes 12 nada, el martes 19 la consulta y el 21 el primer parcial. Sí, ¿está? Ok, ya está. ¿Bien claro? ¿Sí? Sí, claro. Cualquier cosa me mandan un mail. ¿Sí? Sí, no problema. Igual esperen que les confirme que que Silvina puede. Estamos Sí. para el Y jueves. nos dicen si es el primer parcial es escrito o oral y presencial o distancial, no sé, después. Eso ahora lo vamos a determinar cuando veamos los parcialitos. Ok, ¿Sí? ok. Perfecto. Bueno, entonces aprovechen a estudiar, porque es muy largo y ya Sí, claro. estamos. Bien. Buenísimo. Cualquier duda, si van teniendo, me pueden ir preguntando. ¿Sí? Sí, No problema. Sí. muchas gracias.
De nada. Hasta Chao. luego.